Bueno, démosle un tiempito. Ahí Ahí está. está. Joya. Bueno, entonces sí. Formalmente damos inicio. Antes que nada, quiero aclarar que este encuentro se enmarca dentro de lo que es la Bienal, que se llama este año Liceo Capital 2021, que sucede en las escuelas del Liceo Municipal Antonio Fuentes del Arco de acá, de la ciudad de Santa Fe, y en particular dentro de las jornadas de la danza que se realiza desde la Escuela de Danzas de esa misma institución, del Liceo Municipal. Así que bueno, dicho esto, voy a presentar a nuestra invitada de hoy. A ver, ya seguramente no, estamos acá porque la conocemos y es ella quien nos convoca, pero bueno, para empezar la charla, ¿no? Susana Goñi, sabemos que es discípula de nuestra querida maestra Patricia Stokoe, licenciada en expresión corporal, formadora de formadores, es profesora y directora de la carrera de expresión corporal en la Universidad Nacional de las Artes, coreógrafa, docente, bailarina, investigadora. Su cosmovisión es la de la educación por el arte y de las corrientes humanistas, y desde allí desarrolla la formación y capacitación de especialistas en expresión corporal, en las carreras que antes mencionábamos, y también de actores, porque además es docente en el Departamento de Artes Dramáticas, también de la Universidad Nacional de las Artes. Siempre desde el entrenamiento de la percepción, profundizando al ascenso-percepción como camino a la conciencia ampliada de la corporeidad misma. Su formación entonces atraviesa las visiones del humanismo y del encuentro del sí mismo, y en esto le vamos a pedir en unos minutos que nos pueda profundizar acerca de, bueno, qué es lo que todo este recorrido le permitió indagar, pensar, incorporar en su práctica. Bueno, también realizó estudios de posgrado en técnicas corporales terapéuticas, focalizando sus estudios en las técnicas somáticas por la autoconciencia, como la de Gerda Alexander, Matías Alexander, Feldenkrais, Fedora Verasturi, entre otras. Bueno, en 2009 presentó su libro, que ojalá todos tengamos a mano, Senso Percepción, proceso desde y hacia la expresión corporal, que es el gran tema que hoy nos convoca. Bueno, sabemos que ya se encuentra en vía de edición, lo que continúa a esto, ¿no? A estos ejes que complementan a esta primera parte, a esta primera publicación, que es el desde y hacia la expresión corporal, próximo a salir, ahora también vamos a pedir que nos cuente un poquito de eso, y también el de creatividad, proceso desde y hacia la expresión corporal, brindándonos así entonces esta, me atrevo a decir, trilogía completa de los ejes que componen la disciplina que seguramente practicamos la mayoría de quienes estamos acá, que es la expresión corporal, ¿no? Bueno, su idea actual es arribar desde una posible mirada holística a estos ejes del ascenso, percepción, comunicación y creatividad, para asentar registros de trabajos, abrir mapas conceptuales y dejar fundamentos teóricos, centrales y periféricos, para el campo de la formación, disciplinar dentro del campo del arte en general y de las artes del movimiento en particular. Entonces, bueno, por eso me atrevo a decir que paradójicamente estamos con una persona que a través de sus intervenciones, libros, clases, publicaciones, nos ilumina con respuestas, pero a su vez dichas respuestas nos generan muchas más preguntas. Así que agradecidas por eso. Y bueno, te paso la palabra, te doy la bienvenida y el agradecimiento por adelantado, Susana. Te paso la palabra para que nos amplíes un poquitito más de, bueno, de tu formación y de esto que está ahí germinándose, que son las siguientes publicaciones. Bueno, muchas gracias Magalí por tu recepción. A todos, en particular quiero agradecer Zulma y todos aquellos que estuvieron ligados a esta organización, a esta presencia que nos convoca. Desde ya gracias a todos los interesados que están ahí, a los presentes. Es una emoción de verdad, para mí es realmente un honor acompañarnos en esta, no sé si iluminar, pero al menos que reflexionemos juntos
y que realmente podamos profundizar un poco más, porque me parece que ese es lo que el campo docente necesita, ¿no? No solo que transfiramos, estemos en el aula, sino que ya como docentes investigadores o por investigar simplemente, no formalmente, porque exploramos y en la expresión corporal lo que hacemos es explorar. Bueno, me parece que este ida y vuelta es fundamental. Si no, lo que yo vengo viendo hace muchos años es que muchas veces muchos trabajos súper interesantes, con unos procesos colectivos muy buenos de conocer, quedan encerrados en el aula. Entonces, bueno, como disparador digo, abramos las puertas, y ese iluminar yo lo puedo comparar a una metáfora que sería, sigamos abriendo puertas y comuniquémonos, encontrémonos ahí, que es un poco la filosofía de la expresión corporal, ¿no? Así que, bueno, muchas gracias. Quería primero decir eso, y en cuanto a la formación, bueno, me siento un poco geronte yo cuando escucho todo ese camino y digo, wow, pero sí, es así tal cual, porque creo que como dice Nietzsche, en el espíritu del niño que hay que preservar, para nosotros explorar el mundo es algo fundamental. Entonces nunca lo tomé, sinceramente, nunca, no sé si está bien o mal, pero nunca lo tomé como algo para el sistema, mi formación, sino que siempre tuve como una especie de interés de niño de seguir abriendo puertas. Y por supuesto ponerlas en relación, ¿no es cierto? Abarcar en relación a las cosas. Así que, bueno, yo creo que siempre tuvo, como para ligar todo lo que dijiste y para explicar un poco el camino, yo creo que siempre estuvo esa curiosidad ligado al humanista, como bien vos dijiste en la presentación, pero siempre basado en el arte, porque ya acá hay una eh, vincularidad interesante. El humano, en algún momento quizás llegamos a hablar del proceso creativo, el humano, como una condición de sí mismo, es creativo, es decir, nos hemos desarrollado gracias a la creatividad. Y no estoy hablando necesariamente de la creatividad para armar una obra coreográfica, estoy hablando de que todo lo que hacemos es un acto creativo. Entonces, bueno, este proceso que para mí desde el arte iba siempre a lo colectivo, otro núcleo que es fundamental para mí, la grupalidad, es también algo que me siguió haciendo profundizar sobre todo esto. Desde esta frase de que somos seres biopsicosociales del primer librito de Patricia en 1978, un librito chiquito, finito, no sé si se acuerdan que es la guía del docente, yo me apasioné, y entonces empecé desde ese núcleo a saltar, desde la expresión corporal, a saltar y conocer, y vuelvo, a saltar y conocer y vuelvo. Y bueno, realmente esa fue toda la función que nosotros la llevamos a la danza, pero también mi objetivo, mi fin político, es que entendamos que un licenciado, un profesor de expresión corporal, esto ya está por fuera de mi formación, pero lo tengo muy en cuenta, en que tenemos que formar para que seamos amplios, si bien congruentes con nuestro campo, podamos llevarlo como herramienta a todos los lugares donde nosotros hagamos un proyecto, donde el cuerpo esté implícito, ¿no? Y donde el cuerpo no está implícito. Así que también la función es ampliar un poco el campo laboral o de acción, sin que esto suponga ningún cambio en nuestros conceptos. Sí, por eso decía, hice un resumen, además de la formación de Susana, y nos interesaba que justamente que podamos mirar cómo la expresión corporal también se nutre de, bueno, de múltiples, no solo desde las técnicas somáticas para el autoconocimiento, sino también de, bueno, de las infinidades de corrientes filosóficas y psicológicas, y bueno, que hacen también a las posturas humanistas y constructivistas, ¿no? Desde donde, bueno, se para nuestra disciplina. Entonces, antes de entrar como a la primera gran pregunta, que es esto de qué entendemos por senso-percepción, me gustaría que nos cuentes un poco acerca de eso que se está germinando, antes de que nos olvidemos, de los próximos libros, como para completar estos ejes de la trilogía, como me animé a
a denominar, porque estamos, como les comentaba, esto parte desde un profesorado de expresión corporal y bueno, consideramos que es fundamental poder tener estas herramientas al alcance teóricas para seguir indagando, bueno, en nuestra práctica y profundizar nuestra formación. Bien, bueno, yo te digo, Maga, que realmente para mí, y lo voy a tomar lo de la trilogía, porque me parece genial como idea, pero es así, es una trilogía. ¿Por qué? No es un capricho editor de mi parte, ni que yo me estoy poniendo en un lugar de ordenar las cosas de cierto modo. No, de ninguna manera. Ya lo tenemos en todas nuestras bases pedagógicas, ¿no? Nuestra área de fundamentación es hacia el arte, hacia la salud y hacia la educación, y nuestros 3 ejes epistemológicos, dicho técnicamente, son el proceso de la sensopercepción, el proceso de la comunicación y el proceso creativo. Esto lo tenemos escritos en todos los libros, hay un libro muy interesante que yo misma he llevado también a Santa Fe, que es el de Norberto Díaz y Leticia Grondona. Aprovecho a saludar a 2 personas que no están, que yo quiero mucho y he querido, a Leticia Grondona, formadora pedagoga, que ha escrito ese libro maravilloso con Norberto Díaz, que es un manual, digo yo, es un manual, y se lo he dicho a Norberto, por ahí hay que renovarlo en algunas cosas, pero lo que dice ese libro es Biblia, ¿no es cierto? Y entonces, para mí, para sintetizar, escribir más desde un punto investigativo, no tanto de repetir y citar a los teóricos que conocemos, eso es investigar también, ¿no? Relacionar los campos y empezar a fundamentar desde otros teóricos. Bueno, entonces me pareció, era un choclo si yo escribía los 3 ejes y un plomo, pero me pareció piola y imaginé en mi biblioteca 3 ejes, el primero naranja y rosa de sensopercepción, el segundo por ahí azul y el otro, ¿viste? Donde están los 3 ejes y hay por lo menos una visión de querer profundizar sobre eso, ¿no? De lo que ya tenemos escrito, que tampoco es tanto, por eso tenemos que empezar a animarnos a escribir, a hacer ensayos, a no tenerle miedo a eso y tampoco dejarnos apabullar por las formalidades institucionales en las cuales uno siempre está tensionado, ¿no es cierto? Porque, en fin, así que bueno, sí, lo voy a publicar cuando pueda, está escrito el segundo, que es el de la comunicación, pero estoy esperando la posible edición y eso ya es un tema como más económico o determinar detalles. Bueno, sabemos también que esto, si bien tenemos todos los apoyos institucionales, muchas veces muchas cosas por elección inclusive son a pulmón para que salgan más rápido. Bueno, en fin, van a salir y ya se van a enterar. Será otra charla. Genial, será otro encuentro, tal cual. Bueno, gracias. También, bueno, agradecer obviamente a los asistentes que nos acompañan hoy. Y decirles que la idea es que si le van surgiendo preguntas o intervenciones para hacer a Susana, obviamente activan su micrófono si consideran pertinente y se la hacen directamente, o ocuparemos el chat si quieren ir escribiendo preguntas para no olvidarse. Yo me hago cargo de apuntarlas y hacérselas cuando las considere yo pertinente, digamos. Tenemos esa libertad, ¿sí? Pero bueno, la idea es que no dejemos pasar estas preguntitas que se nos vienen, porque la idea de este conversatorio es también este ida y vuelta para enriquecerlo mucho más. Sí. Sí, Magalí, no, simplemente con esto que decís, porque esto ya también es un concepto que usamos en las aulas, está piola, yo les sugiero, aparte de lo que Maga les propuso, que si hay alguna palabra que les llama la atención dentro del discurso, dentro de lo que digo, la anoten y que hagamos un diálogo. Yo voy a tratar de ser sintética, yo me apasiono y puedo abrir ventanas, entonces voy a tratar de hacer núcleo bien en lo que Maga me pregunta, para dejar más vale, y en todo caso, al final de cada núcleo que vamos a hablar, para realmente que yo quiero que interactuemos, porque no quiero que sea una reflexión mía, que yo ya sé lo que pienso, así que quiero interactuar con ustedes, así que dale. Gracias. Bueno, si te parece, nos gustaría escuchar, empezar por este título que nos convoca de conceptualizar un poco
qué es la sensopercepción y cuáles son sus bases. Perfecto. Bueno, a ver, esto yo lo desarrollo en el libro, voy a tratar de ir al núcleo de la idea. Nosotros la sensopercepción, que la conocemos habitualmente como nuestro método por el cual accedemos a la conciencia, a la autoconciencia del movimiento para bailarnos, para bailar, para movernos, ¿no? Eso es lo que conocemos más tradicionalmente. Sin embargo, antes de entrar a esta palabra que es ya una palabra propia, ¿no? La sensopercepción con mayúscula, le decimos a veces en las aulas, tenemos que conocer en dónde está fundamentada. Y nosotros nos fundamentamos en la sensopercepción, que en realidad es el aparato bio, neuro, psico, donde se organiza la información. ¿Qué quiere decir todas estas palabras difíciles? Recibimos a través de los sentidos los datos, los estímulos, los organizamos y respondemos a una acción. Esta primera parte de recepción se llama sensaciones, es decir, el aparato sensitivo, y cuando nosotros registramos, le damos cauce, está ligado a nuestras experiencias pasadas, inclusive, y por qué no, a nuestras tendencias, a nuestros deseos, se dice que se completa este circuito total que es la percepción. Entender esto y estudiar la sensopercepción, o algunos le llaman percepción simplemente, ¿por qué? Porque en la percepción está incluida la sensopercepción, ¿sí? Ahora, en lo sensible no está incluida a la percepción, que es el que completa el mensaje, ¿sí? Es como que el cuarto blanco como objeto, para mí es un cuarto objetivamente blanco, pero me genera malestar, porque lo recuerdo como el hospital, por decir, y para otros ese cuarto blanco es la alegría del ser porque lo tienen relacionado a otra cosa. Entonces hay un objeto que introyectamos y nosotros asignamos sentido a esa circunstancia. Entonces, poder tener claro este circuito es la primera base de la sensopercepción, que se funda entonces, yo digo, como método de la expresión corporal, porque llevamos la atención, que es un dispositivo del aparato sensoperceptual biológico, llevamos la atención a un punto del cuerpo, vemos qué hay ahí, movemos el hombro, exploramos la amplitud, lo movemos, lo llevamos a la danza. Ya me adelanté y hablé un pequeño proceso creativo, pero nuestra sensopercepción como método es la base fundamental que vamos, Patricia esto le llamaba impactando, y Patricia decía, no hay expresión, no hay posibilidad de expresar si no se impacta. No sé si se acuerdan de eso que decía Patricia. Entonces, ¿qué hacemos? Todos cotidianamente sensopercibimos, todos, aunque no estemos en la carrera de sensopercepción. Pero cuando ampliamos la percepción metodológicamente, lo que logramos es una capacidad superior, dicho en el mejor de los sentidos, para poder organizar esta respuesta de acción más ajustadamente. Por lo tanto, la sensopercepción, inclusive como asignatura, ya se está usando en otros campos. Me recibí de counselor en el 2015 y ya se hablaba de la sensopercepción. Y yo decía, wow, pero para mí me decía, ¿no? Cuidado, los que sabemos de sensopercepción somos los especialistas de expresión corporal. Entonces, yo considero, más allá de lo que tiene escrita nuestra bibliografía, que ampliarnos desde el conocimiento profundo de la sensopercepción no solo nos encuadra en el hacer danza, sino en una verdadera posibilidad de llevar a esto a todos los campos donde sea coherente, ¿no es cierto?, nuestro discurso, y sin olvidar para nada los principios fundamentales de la expresión corporal. Sensopercepción con minúscula, el aparato biológico, biopsicológico; sensopercepción con mayúscula, el método fundamental desde el cual nosotros exploramos y finalmente llegamos desde ahí a las sensohabilidades. Ay, una preguntita que bueno poder preguntárselo a Susana. La verdad que yo mi formación, tengo el libro de Susana, la escuché en una charla, y esto de impactar no lo tuve en mi formación, desconozco totalmente, así que en el acento que le has dado, Susana, en el libro, en la charla que te escuché y ahora, me intriga, digo, ¿qué es esto de impactar? Siendo profesora encima de expresión corporal, me parece importante
comprender, porque la verdad nunca escuché más que de por vos esa palabra. Bueno, qué bueno y qué suspicaz tu pregunta y tu atención, en el sentido que es verdad, la enfaticé. Bueno, al ser expresivos también expresamos con ciertos énfasis algunas cosas que son importantes, y esto está bueno captarlo. Entonces, ¿por qué impactar? Patricia lo tiene escrito, inclusive me parece en este libro del docente, porque ya uno tiene las distintas cosas que dice de escucharla ahí, ¿no? En la memoria y en el recuerdo. Pero lo interesante es, y quizás vamos a desarrollar un poquito este concepto del holismo, lo interesante es que desde esta visión integral que nosotros tenemos, el acto de impactar es el que da la posibilidad a expresar desde una herramienta renovada. Si yo solo, yendo a la expresión corporal y al ascenso, percibo mi omóplato de la manera cotidiana y no impacto mi atención de una manera, explorando eso cada vez en el presente, en el aquí y en el ahora, otro concepto fundamental y fenomenológico, si yo no impacto, no expreso renovadamente. El impactar puede ser un sinónimo de aprender nuevas cosas. El impactar es volver a ver, a rever, a abrir las puertas de vuelta sobre el mismo asunto. Y esa es la sensopercepción. Pero aparte, explicativamente, si quisiéramos relacionar, en la teoría sistémica o la teoría de los sistemas, porque hay algo de esto en relación, el impactar es el input, ¿no? Cuando se impacta y uno mete un dato en el sistema, ¿sí? Y en toda la visión holística se estudia la teoría de los sistemas o sistémica, porque tiene que ver con la teoría de la complejidad. Bueno, no quiero complejizar mucho esta charla, podríamos hablar muchísimo, pero entonces, para finalizar la respuesta, impactar es volver a poner la atención, generar una nueva visión de un asunto en particular, para que eso genere una nueva memoria, y esto me va a renovar mi capacidad de expresar. La expresión sería, en la teoría sistémica, el output, y el input es el impactar. Ustedes ya después con todo esto podrán decir, ay, bueno, voy a googlear, y empiecen a relacionar, ¿no? Abriendo puertas. Bien. Sí, me encanta, Susana, que en el libro aparece cada tanto leer, sugerencias, vayan a buscarlo. Ese espíritu docente presente todo el tiempo. Bien, me atrevo, Denis, a invitarte a que puedas hacer las preguntas que me pasaste por privado, o si te da pudor, las digo yo, no hay problema. Dale, Denise. Hola. Hola Susana, ¿cómo va? Hola chicas, chiques. Sí, vos las tenés por las dudas porque, a ver, voy a ir al chat. Así no me olvido ninguna, porque eran tres. Ajá. Ajá, armamos con una compañera, acá Chechu Castro, que también está, unas preguntas en base a unas lecturas que hicimos justamente el fin de semana sobre sensopercepción para nuestro trabajo de investigación. ¿Sí? La primera pregunta surge a partir de esta lectura. Si podrías profundizar un poco más sobre la sensopercepción como método y como técnica. Y también la siguiente, que deviene de esta primera, que sería si entendés a la sensopercepción como contenido también, y por qué. ¿Por qué sí o por qué no? Ok. Bueno, a ver, tu pregunta es bien pedagógica, si bien vos estás investigando, estamos yendo a los por qué, ¿no es cierto?, de las cosas. La sensopercepción como método y como técnica es un proceso siempre, por eso el nombre de lo que empecé a investigar yo, ¿no?, el proceso de la sensopercepción, que nos habilita a encontrar nuevos movimientos, y estoy en el campo específico nuestro, ¿no es cierto? Entonces,
el método de la sensopercepción, que Debbie lo denomina como una doble vía, para mí lo que produce es en dos partes, en un proceso, la capacidad de recibir información, este input que decíamos, el impactar de Patricia, el poner en movimiento un segmento. Entonces yo en un proceso trataré de ser breve porque es una respuesta muy larga, pero trataré de puntear más que de desarrollar, ¿ok? Se podrá desarrollar quizás en otro momento. Entonces, nosotros en sensopercepción hacemos foco con la atención en un segmento del cuerpo, nunca dejamos en la tarea total que ese segmento no sea después puesto en su totalidad, ¿no? Pero al explorar, y te voy a dar un ejemplo concreto, el esternón, yo voy a buscar todos los movimientos posibles para generar primero una capacidad de conciencia de ese punto, de habilidad para encontrar el movimiento de ello, para luego desarrollar movimientos más amplios a partir de esos, los que no están conocidos ni están en el diccionario porque son propios, y luego, en un terreno poético, llegar a poder poetizar sobre eso. Entonces ya hay un proceso donde primero me baso en lo biomecánico, muevo, siento, percibo, muevo, y estoy siendo sintética, y luego lo llevo a la danza. Por eso es un método fundamental. Ahora, ¿por qué es una doble vía? Yo entiendo, pero por otro lado yo también me asiento en eso y lo lindo es llegar por caminos distintos a las mismas conclusiones. Por eso leernos entre nosotros es fundamental. ¿Qué pasa con esa sensopercepción o la percepción ampliada de una parte del cuerpo para moverlo? Primero que impacta en todos los planos, porque realmente somos seres integrales. Pero por otro lado, lo importante es que se va a construir una habilidad ampliada de cierta cuestión. Por ejemplo, yo en nivel 3 trabajo las sensohabilidades hacia 3 elementos fundamentales que son salto, giro y caída. Y hago todo un proceso para llegar a eso, pero nunca nadie sabe que van a ser salto, giro, caída. Es un proceso sensoperceptual. Entonces, wow, cuando llegan a eso, realmente es una maravilla. Entonces, el camino es esta dualidad de la sensopercepción, la capacidad de mover, y ojo con creer que la sensopercepción pura y ahí nos dejan la posibilidad, sino que esto yo lo tengo que saltar a la sensuabilidad y ahí depende de mí. Esto que sentí de mi esternón como ejemplo, ¿cuánto vuelo le puedo dar? ¿Cuánta novedad le puedo dar a ese registro? ¿De cuántas maneras no cotidianas ya puedo usar eso para bailarme? Para ser actor, digamos que para componer desde mi propio cuerpo esta condición de poder accionar, movernos, bailar, actuar o aquello que sea. No sé si contesté, pero traté de contestar el núcleo. Yo creo que sí, sí. Dice Nora, creo que no podemos hacer poesía de aquello que no conocemos. Tu buena frase. Me la anoto, porque realmente es así. Bien, Denis, ¿tenías algo? Está muteada. Ahí está, no podía sacar el mute. ¿Sigo muteada? No, No, te escuchamos. ya te escuchamos. Dale. Ahí está. Está bien, se activa cuando hablas, parece, tranquila. Ahí va. No, que sí, me quedó más claro. Y de hecho, la primera vez que escucho esto de sensohabilidad, y leo, cuando leí el libro Sensohabilidad, me pareció como que cerraba esto de sensopercepción, porque le da otra connotación, me parece, y nada, me hizo reflexionar muchísimo. Gracias. No, de nada. Quiero agregar, que es muy importante, que esto no es un invento mío, pero no porque sea bueno o malo, digo, lo tengo que decir. Yo iba a los cursos de Patricia, en la calle Monroe, a uno de los talleres, porque había muchos, que era de la sensopercepción a las sensohabilidades.
Patricia lo dijo, pero quiero decirles, porque también está bueno que esto quede registrado, que no sé por qué esa parte de un taller que a mí me impactó y me enseñó a entender ese proceso mucho más rápido, no sé por qué quedó casi olvidado. Y les digo la verdad, no hay muchos colegas que hablen de las sensohabilidades. Y yo dije, en esta vuelta, yo voy a registrar y dejar registrado lo que Patricia trajo, y que por lo menos en mis aulas es el proceso, de la sensopercepción a las sensohabilidades. Y les puedo asegurar que salen volando, salen bailando de una manera tan rica, y eso es esta idea que nos plantó Patricia como modelo. Pero a mí me costó entenderlo, también lo quiero decir. No lo entendí enseguida, me costó tiempo entender cómo de la sensopercepción, qué es percibir, ¿no? Viste, uno está peleando con muchas cosas en la formación. Agrego, Susana, que en esto de entender la sensopercepción, a veces, o por ahí me encuentro incluso en clases o con colegas, donde por ahí hay un concepto de la sensopercepción de la manta y el suelo, digamos, como de una de las fases de la multiplicidad que nos brinda. Y recuerdo, bueno, tuve la oportunidad de estar en clases con Cuca Nicosia, digamos, donde ahí, claro, escucho esto de la sensuabilidad también, que tenés razón, no lo volví ni a escuchar ni a leer hasta que me encuentro ahora con este material, digamos. Así que bueno, bienvenido sea que haya surgido acá y que lo podamos volver a poner en palabras, porque de ese modo también lo vamos a poder seguir llevando a la práctica, digamos, y poder darle toda la amplitud que tiene, bueno, este método. Perfecto, solamente hilvanar con lo que decís, que yo siempre digo que más allá de que intentamos la comodidad de todos, la manta la sacamos, salvo haya mucho frío, ¿no es cierto? Porque vamos a los apoyos de la decantación, de la raíz del cuerpo y su peso al centro de la tierra, ¿no es cierto? Entonces, viste, que no medie ese contacto y que empecemos a contactarnos de ahora, bueno, pero aparece el frío, en fin. Pero quería decir que el ascenso arranca en un instante, en este aparente no movimiento, donde hay una actividad interna fundamental de autoobservación, pero que en su proceso, si en eso quedamos nada más, si solamente creyéramos que el ascenso es eso, nos estamos obviando un proceso fundamental para saber qué hacemos con eso. ¿Qué somos? ¿Más buenos? ¿Sentimos más el hombro? Es genial eso, nos sentimos más, pero ¿por qué se transforma? Y ahora voy al enlace fundamental, Maga, me diste el pie. ¿Por qué nosotros lo transformamos en técnica? Y en muchos libros que dicen que es técnica y yo digo que es método y ahí parece que hay una lucha epistemológica? Simplemente porque yo voy al diccionario, como me enseñó Leticia Grondona, y otra persona que me olvidé de nombrar es a Marina Gubay, que le mando un beso al cielo, porque aprendí mucho, después de con Patricia, con Marina, con Debbie, en los cursos que pude tomar, que no son tantos, pero yo siempre, viste, como que trato de abrazarme a todas esas herramientas. Pero bueno, quería decir que es fundamental entender que la sensopercepción no es el no movimiento, sino que es una ampliación de la percepción para. Y cuando nosotros entendamos para, con comillas y 2 puntos, ahí empiezo a sacar flechas para bailarme conscientemente, porque amplié mis sensualidades, pero tampoco son mágicas las sensualidades. Hay un proceso pedagógico adentro del aula donde de la sensopercepción se lo lleva a las sensualidades. Y quiero mencionar a Cuca, que es una maestra de la sensopercepción, obviamente. Palabras mayores. Yo me meto a investigar en la sensopercepción como licenciada y especialista en expresión corporal y como haber bailado y conocido a Patricia, pero Cuca da la materia sensopercepción junto a otros colegas, que no quiero olvidarme de nadie, dan esa materia en la UNA, ¿no? Sí, ahí tuve el placer. Bueno, Nora nos vuelve a compartir, dice, me parece interesante rescatar eso de que aunque todos recibamos el input al mismo tiempo, el output nos aparece a cada uno a tiempos diferidos.
Qué bueno. Eso, ¿quién dijo eso? Nora, la de la poesía. Nora, La que tiró la bueno, qué frase bueno. anterior. Ay, me encantaría hablar horas con ustedes. Por supuesto, porque esa relación entre el input y el output me da ahora esta reflexión el pie para decir que es el proceso mismo, concepto fundamental donde cada uno tiene su tiempo para que el output sea el output que sea y cuando sea. Ahora, output, qué palabra difícil para decir muchas veces seguidas, output hay siempre, es decir, siempre nos cae la ficha de algo, estemos bailando o para lo que sea, vieron en los vínculos, cuando estamos perceptivos, un poco más perceptivos y dejamos de lado el rollo, digamos, ¿no? Es decir, la fijación de la mente en el diálogo interno, empiezo realmente a percibir mucho mejor. Y por eso digo senso-percepción para los vínculos, para la danza, para la escuela, para trabajar el esquema corporal en los colegios, para que en educación inicial nos sintamos un poco más y no hagamos tanta cabeza solamente, que el arte sea un medio, no un fin. Bueno, en fin, pero muy buena reflexión. Bueno, Viole, ¿querías comentar algo? Adelante. Hola, ¿qué tal? Bueno, primero un placer estar acá con ustedes, Rosana, Susana. Totalmente Hola. soy alumna de la UNA, hola. Y no, en realidad levanté la mano y después la bajé porque nada, pero sí que decías, Susana, que para tantas cosas el ascenso de los vínculos y también me evocó para la maternidad, también como dula, no solo para acompañar y para la maternidad desde la gestación hasta, bueno, bla, bla, bla. Eso, gracias. Qué maravilla, Viole, totalmente. Por eso vieron, el cuerpo está siempre en toda acción. Claro, vos sos doula y eso es fundamental. Y qué bueno que viene el ascenso. Y recuerdo que en mis 3 gestaciones y partos, por suerte o no por casualidad, esta sensopercepción me ayudó a parir naturalmente, a no querer que me den anestesia, pero bueno, allá es un montón de cosas que van más a lo personal. Podríamos contarnos muchas cosas. Gracias, Viole, lindo verte. Bueno, si no hay más manitos levantadas, tiro la segunda, la segunda línea para seguir conversando, que Susana nos gustaría... sí, Chechu, decilo antes de seguir. Hola, Susana, ¿cómo estás? Perdón. Hola. Quedó en el tintero la pregunta que hizo Denis, si entendés la sensopercepción como contenido y por qué. Ok, sí, me faltó esa parte. A ver, un contenido, pedagógicamente hablando, es un tema que está dentro de algo, ¿ok? Vamos a la epistemología, o tratar de entender qué es un contenido, porque para que yo diga qué es contenido, si es contenido o no, tenemos que consensuar si estamos diciendo lo mismo. Entonces, un contenido, pedagógicamente hablando, es una temática específica, concreta, como decir que un contenido del movimiento es el espacio, el tiempo y la energía, ¿ok? Entonces, yo lo que voy a saber es que la sensopercepción puede convertirse en contenido, por supuesto, adentro de un proceso. Lo es. Bien, bueno, entiendo por qué asientan cabezas que estamos. Sí, acá se están mezclando temas específicos del ascenso con temas más pedagógicos de fundamentaciones estructurales, que me encantaría meterme más, pero no sé, Maga, nuestro tiempo. Me encantaría hablar mucho, pero... Sí, tal cual, necesitamos un millón de encuentros. Vamos a continuar y si quedan por ahí cosas que necesitamos seguir profundizando, obviamente lo vuelven a preguntar, eso está en ustedes. Nosotros simplemente guiamos, pero la idea es, bueno, que puedan intervenir. Sí, disparar, que sean disparadores. Dale, a ver. Entonces, bueno, nos gustaría seguir con esta concepción de cuerpo holístico, que bueno, obviamente un poco ya se empezó a mechar con cuando conceptualizábamos la sensopercepción, inminentemente se habla de un ser bio, psico, etcétera, 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 ¿no? Sí, total. A ver, me voy a referir en esta pregunta tuya al punto específico del holismo. Que hay que estudiarlo específicamente. El holismo es una filosofía que transforma su idea en distintos constructos o campos teóricos.
el holismo lo que fundamenta es a esta visión a un postulado que dice, como un axioma fundamental que nos sirve, es que el todo es más que la suma de las partes. El todo es más que la suma de las partes, ¿ok? Bueno, de ahí del holismo podríamos decir un montón, pero como a veces decimos, sí, holístico, ser holístico, pero es una palabra, y no se profundiza de verdad en eso. Lo que hay que entender que el holístico, porque lo he captado también, no es una posición New Age de ver las cosas, sino que es una posición estructural de pensamiento científico, donde lo podemos relacionar con la teoría de la complejidad de Edgar Morin, donde lo que estamos viendo es que el hígado, por decir un órgano interno, no funciona independiente de lo que el páncreas le manda, y que los intestinos tienen que ver con esas dos funciones, y que el corazón, si no recibe la sangre porque tapamos la respiración, se va a parar, que justamente desde la teoría de los sistemas somos un sistema, que querramos decir que es espiritual, desde ya lo somos, eso también es holismo, el ser es biopsicosocial, es un ser espiritual, es un ser trascendente, porque es creativo, es un ser humano, que también es animal, entre comillas, porque devenimos de una biología que también queremos conocer en sensopercepción, cuando estudiamos los huesos, cuando nos ponen el esqueleto en el aula, en fin. Entonces, entender a lo holístico es entenderlo también desde una palabra sinónima que es integrales, íntegros, conocernos con integridad. Y entonces, ¿por qué el cuerpo es holístico? Ahí se representa la corporeidad. Yo me acuerdo, y tiene que ver con una de las preguntas que hicieron también antes, que Patricia decía, el cuerpo yo, el cuerpo persona, ¿no? Queriendo buscar esa palabra de unidad. Con los años, por suerte, aparecieron teóricos que nos fundamentaron y se habló de corporeidad. ¿Por qué corporeidad y no cuerpo? Porque la corporeidad contiene al cuerpo. La corporeidad es esta suma holística de quienes somos. Ahora, el cuerpo en sí mismo, que también podríamos decir que habita en nuestro espíritu, porque eso somos como energía, y habitamos el espacio y habitamos el tiempo, lo que tiene ese espíritu en la unidad es la corporeidad, que es biológica, es psicológica, es social, en el contexto en el que vivimos, histórico, bla, 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 que todos sabemos. Entonces, este cuerpo holístico nosotros justamente lo abordamos en una carrera extensa que va surfeando, a veces profundizando mucho, otras veces abriendo puertas, y donde me encanta, los que me vienen en otras charlas, esto les va a graficar, lo tengo hace poco, lo habrán visto, pero me encantó, porque esto me sirve para entender este proceso, ¿no? Donde los puntitos naranjas son los temas que abordamos, espacio, tiempo, energía, cuerpo, apoyos, y a través de los vínculos, las relaciones, la comunicación, la creatividad, y lo que hacemos a través de la sensopercepción es esto. Es esto. Por fin encontré algo que me puede graficar lo que quería decir, y es un chiche de mi nieta que me lo tuvieron que regalar a mí, porque realmente me pareció maravillosa esta idea de decir, bueno, acá estamos en la percepción y acá estamos en la sensopercepción o ampliación. Ay, Viole, gracias. Sí, maravilloso, tan gráfico. Bueno, entonces a raíz de esto y también teniendo estos conceptos por ahí previos, hermoso, dice María Elena. Sí, realmente. Bueno, empezar a hablar de este proceso creativo que también obviamente se mencionó anteriormente, pero bueno, tan particular que tenemos a partir o desde y hacia la expresión corporal, ¿no? Ok. Bueno, yo cuando pueda desarrollar eso con profundidad, quiero poner al proceso creativo más en el enfoque de nuestra, por supuesto, disciplina. Pero lo que quiero es ampliar en por ahí, poco tiempo como para decir tantas cosas. Nosotros sabemos que el proceso creativo lo tenemos también en el libro
Norberta Díaz Grondona, pero viene de Graham Wallace, que es la posición acerca de lo que es el proceso creativo, que tiene pasos. Soy sintética porque esto ya lo saben, donde está la preparación, la incubación, la iluminación, la verificación, ¿no es cierto? Esto lo tenemos en nuestros libros, es lo que hacemos en el aula. Hay un proceso creativo hacia donde querramos, hacia la obra, hacia conocernos, siempre está el proceso creativo, pero yo lo que quiero ampliar primero es que como especie somos creativos y eso nos hizo evolucionar. ¿Qué quiere decir ser creativos? Transformar la realidad, ¿no es cierto? Y eso antropológicamente es lo que nos hizo evolucionar, crecer, desarrollarnos frente a otras especies que nos podrían haber sobrepasado, ¿no es cierto? Adaptándonos a la realidad, adaptándonos al terreno, yendo a más. Resulta que vamos a la luna, resulta que ahora no sé a dónde vamos. Es impresionante. Resulta que nos estamos comunicando, uno está en Colombia, otro en Santa Fe, otro no sé dónde, en Buenos Aires. Bueno, yo no podía vislumbrar esto en mi infancia, pero justamente es fundamental esa capacidad del proceso creativo. Y el proceso creativo, dicen los científicos, es aquel necesario para poder generar una nueva ley, para observar y para generar una nueva visión de algo, ¿no es cierto? Entonces, lo que también quiero que sepamos es que el proceso creativo es un proceso cognitivo superior. El proceso creativo, y esto lo pueden investigar, es un proceso cognitivo superior. Y la sensopercepción, fíjense, está en el campo científico, es un proceso cognitivo básico. ¿Ok? Y también para los que son profes les puede abrir, pero la deben ya relacionar, por supuesto, todo lo que Piaget fundamentó del proceso de aprendizaje, que no me queda mucho tiempo para explicar porque sería prácticamente una clase que doy de fundamentos que son a veces de 3 horas, donde podemos decir que el proceso de aprendizaje es un proceso creativo. Esto lo dice Piaget, no lo digo yo. Cuando estudiamos el proceso de aprendizaje estructuralmente desde Piaget, él mismo nos dice que la mente está creando porque se están generando bloques. Es decir, hay un constructivistamente hablando y cognitivistamente hablando, fundo un bloque, el bloque es para el otro bloque, el bloque es para el otro bloque, y así aprendemos, no es un invento de Piaget. Corrimos porque caminamos, ¿no es cierto? Bueno, ese proceso del proceso creativo es muy importante que lo investiguemos, porque otra cosa que me di cuenta es que estas son cosas personales, ¿no? Que uno les va pasando. Me di cuenta que hablamos mucho del proceso creativo en la obra de danza, que está genial, porque a eso venimos a academizar, digamos. Pero que lo que por ahí se olvida un poco y nos abre el campo de visión, está bien, nuestro campo también está en la educación, proviene del educativo, pero si nosotros empecemos a investigar un poco más todo lo que dice Piaget, los cognitivistas y los constructivistas, inclusive Howard Gardner, que estuvo acá en Buenos Aires y tuve el placer de hacerle una pregunta. Howard Gardner es el personaje norteamericano de las inteligencias múltiples, ¿no es cierto? Bueno, en fin, el proceso creativo es más que el proceso creativo de obra y de las etapas que nosotros conocemos y que mencioné, sino que el proceso creativo es inclusive el origen de algo. No solamente creamos, recreamos, sino que inventamos, aunque de hecho inventar siempre es base a algo conocido preexistente, ¿no es cierto? Acá hay otra disquisición filosófica o no, que podemos dar largo, pero digamos que para crear o para ser creativo se necesitan, y hay 2 videos muy interesantes, uno de Ken Robinson y otro del cerebro creativo en Netflix, donde podemos, digamos, ampliar mucho, mucho más todo esto y nos puede servir para algo de lo que estemos investigando. Sí, se me viene el tecito, los puntos, a ver cómo era algo así, los puntos que hacen a la línea del proceso, algo por el estilo, ¿no? Que se manifiesta ahí en el libro. Bueno, de las asistentes, algo que quieran, a ver si hay preguntas acá, me interrumpen. Sí, dale, Nora, cuando quieras. Voy a abrir micrófono, esta vez más fácil. Hola, buenas tardes. Hola, Nora.
¿Cómo estás, Susi? Bien, qué lindo verte. Sí, para mí también, hermoso escucharte. No, pensaba lo siguiente, que si bien uno es un proceso básico y el otro es uno superior, me parece que no son separados, me parece que uno está relacionado con el otro. Se me vino la imagen cuando hablamos de esto, el input y el output a mí también me resultan un poco complicados. Digamos, entrada y salida de esa información. Me parece que en el medio, en ese nosotros, en ese cuerpo que aparece, me parece que está la conexión entre ese proceso básico, que sería como esa elaboración, esa entrada de la información, y la salida que estaría en este proceso superior, que sería este proceso creativo. Lo pensé así, no sé si el margen de error te lo dejo a tu explicación. No hay error, siempre estamos explorando y viendo cómo decimos las cosas. Y otra cosa que me puse como cada vez más exhaustiva en justamente el enlace expresivo de las palabras, ¿no? Cómo damos sentido a las cosas, cómo vamos enlazando la palabra. Y lo que vos dijiste es así, tal cual. Lo único que pongo, no en cuestión, sino que pongo en diálogo, es que el pensamiento debe ser holístico. Entonces, cuando hablamos de una cosa, si yo les hablo del tiempo, si somos holísticos, nadie me va a decir, Susana, pero ojo con la energía y el espacio. ¿Se entiende lo que digo? Esa transformación de pensamiento es un paso fundacional, porque a veces se piensa que si hablamos de una cosa, olvidamos ese holos que lo conforma y simplemente queremos profundizar sobre una cosa porque tenemos que saber más de eso para integrarlo a esa nueva totalidad. Totalmente de acuerdo con todo lo que dijiste, Nora, y ese pensamiento hay que entrenarlo para que el pensamiento sea de verdad integral. Porque vieron que la dialéctica de la separación proviene en todos lados, ¿no? Entonces es difícil entrar en esa cuestión. Gracias, Nora, me encantó y me diste pie para decir todo esto. No, gracias a vos por motivarme. Vamos. Sí, total. La motivación es otro de los elementos de los procesos cognitivos. Sos una máquina, no se te puede tirar una palabra que No, soy una apasionada de explorar sobre todo, y después tengo que corroborar con los libros lo que uno le pasa en el aula, ¿no es cierto? Tal cual, tal cual. Gracias, Nora. Gracias, Nora, porque claro, además, yo por ahí digo, alguien tiene una pregunta, pero la idea son intervenciones también con este tipo de reflexiones tan ricas que permiten estos encuentros. Dice Emi Pais, siempre fuimos seres holísticos, solo que ahora tal vez lo hacemos consciente. Claro, gracias a estos teóricos que han aparecido también, como decía Susana, ¿no? Que ponen en palabras algo que en realidad se practica desde hace tiempo. De alguna u otra forma. Tal cual, Maga, nada para agregar, es así, es así. Es decir, esa es la fenomenología, observar el fenómeno, atravesarlo y después de eso poder explicarlo sin juicio, ¿no? Y integralmente, digo, por traer algo de lo que dijiste. Bueno, ¿alguien más que quiera intervenir más correctamente enunciado? También, bueno, mientras ahí se deciden así levantar la mano o no, también cierto vicio que tenemos estudiando, Susana, me puse a pensar escuchándote, escuchando a Nora también, de claro, cuando partimos de un tema a estudiar, viciosamente quizá hasta estamos tapando los demás temas posibles que inevitablemente están conectados, pero bueno, es también un desaprender para poder aprender. Tal cual, y por eso a mí me encantó, y quiero reforzar eso que decís, es fundamental, quiero que entiendan que esto es una unidad y es un camino, pero solamente lo puedo conocer si me voy parando en cada estación de esto. Imagínense comprender todo esto junto, eso es imposible. Entonces tengo que ir viajando sobre los puntos, nunca olvidando que es un viaje. Cada estación es el viaje que me va llevando a otro lugar, ¿sí? Así que gracias, muy bueno, Maga. Gracias a vos. Bueno, y estamos llegando como al horario que habíamos estimado, miren ustedes que impensado. Pero bueno, aprovechamos, obviamente, aprovechemos este encuentro que pocas veces
muy pocas veces podemos tener. Si bien nosotros propusimos, obviamente a partir de la sensopercepción y con los otros ejes de conversación, nada, si alguien, damos unos últimos minutitos si alguien quiere intervenir, y si no, bueno, será hasta un próximo encuentro. Yo les dejo un regalito. A mí, vengo desde el año pasado investigando sobre la biodinámica cráneo-sacral, caí a la osteopatía y ahí encontré que en la disciplina de la osteopatía explican biológicamente que somos un todo. Mismo dentro de las ramas de osteopatía hay osteópatas donde son tecnicistas, y fui encontrando fundamentos de la embriología y de las fascias y de por qué todo está relacionado con todo, como decía Susana. Esto hace muchísimo que se habla, pero que a veces los mismos médicos, uno dice quién debería saber del cuerpo, ¿no? Y los médicos son totalmente separatistas. Yo dentro de la osteopatía y la embriología fui encontrando fundamentos fuertes, biológicos, decís, bueno, sí, porque si no queda como si fuera una filosofía y una poética hablar de lolos, ¿no? Y decís, como dice Susana, bueno, ¿quiénes hablan y fundamentan esto? Me pareció muy lindo. Y me pasa a mí dando tango, a veces la gente me dice, bueno, ¿y de dónde llevas? ¿De acá o de los pies o de la cabeza? Y no, le digo, está en juego todo, ¿no? Pero dentro del tango, por ejemplo, es una danza donde se parcializa mucho. Yo estoy dando expresión corporal para tango y la gente, claro, es otra cosa, ¿no? Porque en tango te llevan no, lleva de acá, lleva de acá. Y es todo, uno, como dices, uno hace foco en un lugar, pero está sucediéndose todo, el cuerpo está llevando, ¿no? Y está muy en el humano, en la sociedad, esto de parcializar y cómo nos cuesta integrar. Sí, total, gracias. Hola, hola, ¿cómo estás? Ya participaste, pero bueno, ahora te veo y te reconozco. Una vez solamente con lo que vos decís, que confirmo todo y estoy totalmente de acuerdo, o por supuesto, una vez en una tesis alguien dijo, ¿pero cómo? Ustedes saben de todo, ¿no? Con esto que vos traías, me hace acordar a esta diversidad que nos hace recorrer a muchas cosas. Pero mi respuesta fue que me salió del alma, realmente es entender que desde lo biopsicosocial nosotros nos podemos parar en cualquier punto del segmento y desarrollarlo coherentemente. Y ojo, pensar integralmente no quiere decir, no da para debate, pero me encanta lo que dijiste, pensar integralmente no quiere decir que el motor del movimiento no se esté dando del hombro derecho, desde ya que vos eso lo sabés, pero estoy diciendo que nosotros, sensoperceptualmente, lo que nos da es algo que no dije, que es la capacidad de elegir desde dónde vamos a hacer las cosas, ¿no? Donde el pie derecho es el primero que va a arrancar, y no es que se me fue el pie y no sé lo que pasó, ¿no es cierto? La autoconciencia. Bueno, qué suerte y es divino el trabajo que estás haciendo en tango. Bueno, gracias. Bueno, entonces ya llegamos al horario, les agradecemos muchísimo, obviamente a Susana, también a Zulma, que para quienes por ahí se fueron incorporando después, es la directora de la Escuela de Danzas del Liceo Municipal de acá de Santa Fe, desde donde parte la posibilidad de este encuentro dentro de las jornadas de la danza que ahí se proponen. Así que, bueno, agradecer a todes les asistentes y ojalá que esto sea el comienzo de 1.000.000 de encuentros más. Eso, va a quedar esto grabado, después, bueno, vemos ahí el modo de acceder. Sí, lo último que quiero decir es agradecer mucho desde ya, Zulma, con tu presencia, con toda tu organización, tu disponibilidad de estar acá escuchando también y dedicarle todo este tiempo, y por supuesto Magalí y a todos los presentes, muchas gracias, porque por eso digo, estas cosas no son para uno mismo, son colectivas y así se construye. Así que Maga, te agradezco muchísimo y bueno, abiertos a los intercambios. Full. Bueno, gracias de corazón por este tiempo, Susana, y a todos.
Gracias, voy a detener la grabación. Susana, si nos permitís quedarnos un segundito, ¿Cómo Zulma, no? vos y yo. Dale. Sí, cómo no, aquí estoy. Despedimos. a los demás. Saludos, saludos, gracias, gracias. suerte. Ujú.